Bueno, ahorita iniciamos, nada más voy a recordarles que aquí en estas notas pueden ir viendo todas las definiciones que vimos las clases pasadas. Entonces, para que recuerden todo lo de que es lo más importante es que recuerden que es un campo. ¿Por qué los números complejos son un campo? ¿Sí? Entonces, por eso vimos todas estas definiciones de semigrupo, grupo, anillo y campo, simplemente para que recuerdes que los números reales y los números complejos tienen estas propiedades. Cerradura quiere decir que un número complejo más otro número complejo les da otro número complejo. O con la multiplicación es lo mismo. Si multiplico dos números complejos, me da un número complejo. Y la asociatividad quiere decir que puedo sumar dos números complejos más un tercer número complejo, o sumar un número complejo más la suma de otro número complejo. Y lo mismo aplica para la multiplicación. Puedo multiplicar un número complejo por el producto de dos números complejos, o multiplicar un producto de números complejos por otro número complejo. Eso es asociatividad. Además tenemos que es un grupo, quiere decir que esas dos propiedades las tiene, y tenemos un elemento que se llama identidad del grupo. Para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1, que sería el 0 del grupo y la unidad del grupo, que es cuando multiplico un número complejo por 1, me da el mismo número complejo, o si sumo un número complejo más 0, me da el mismo número complejo. Y la otra propiedad es que podemos multiplicar por los inversos de los números complejos y nos da la identidad. ¿Okay? O existen también los negativos en los números complejos. Gráficamente ahorita vamos a ver qué significa el número negativo de un número complejo y cómo se cancelan. ¿Sí? Además vimos que eran abelianos. Abelianos es simplemente que el orden de los factores no altera el producto, o el orden de los sumandos no altera el producto. Cuando es anillo, decimos que con la suma es un grupo abeliano y con la multiplicación es un semigrupo. Pero los números reales y los números complejos forman un campo. Quiere decir que con la suma son un grupo abeliano y con la multiplicación es un grupo abeliano, y la relación entre las dos operaciones es que hay distributividad. Quiere decir que yo puedo multiplicar un número complejo por una suma y se convierte en una suma de productos, ¿sí? Que se multiplica este por este y este por este. ¿Ok? Y esas son las propiedades de un campo, que puede ser de los números reales, que es un campo que ustedes usaron toda su vida, y ahora vamos a ver el campo de los complejos, que heredan todas las propiedades de los números reales. Tendrían las mismas propiedades que les estaba diciendo. Primero, cerradura, que la suma de dos números complejos me da un número complejo. Tenemos el neutro aditivo, quiere decir que al sumar un número más el 0 me da el mismo número. El inverso aditivo, que en los complejos existen los negativos, ¿sí? Simplemente multiplicándolo por menos 1. Y en la multiplicación también tenemos la cerradura, porque también es un grupo abeliano. Quiere decir que el producto de dos números complejos nos da un número complejo. Y las otras propiedades también se cumplen. El neutro multiplicativo, o la unidad del campo, es el 1. De todo número complejo multiplicado por 1 me da el mismo. Y las inversas de los números complejos también son números complejos, ¿sí? Y si multiplico un número complejo por su inverso o los divido, me debe dar 1. Y las otras propiedades que se cumplen, la distributividad, que es la que les decía, que el producto se convierte en una suma de productos. Pero esta, la que la suma se convierte en un producto de sumas, esta solamente es válida para los números binarios. No es válida ni en los complejos ni en los reales. Y tenemos la asociatividad y la conmutatividad, ¿sí? Por ser grupos abelianos los dos, más y el por. ¿Sí? Vimos la suma, vamos a empezar con, bueno, ya empezamos a ver ejemplos de la suma, de cómo se suman dos números complejos. Tenemos que separar siempre la parte real, la parte imaginaria de cada uno, y para sumarlos tengo que sumar las partes reales nada más y luego las partes imaginarias
que son coeficientes nada más, y luego multiplicarlos por i. Y simplificar parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Y aquí estaba el resultado. Y lo vimos con gráficas. Ahora vamos a hacer otro problema parecido a este para practicar los comandos de Excel, de MATLAB y cómo hacerlo en GeoGebra. Entonces déjenme copiar esta parte para seguir este mismo formato. Ahí está. Entonces quiero poner subsección. Ahora está. Entonces hasta acá. Está aquí. Entonces, nada más copié los mismos datos. Déjenme pongo otro número complejo. Voy a poner menos 2 más 5 y 2. Entonces, si ven aquí, fácilmente nada más estoy usando el mismo formato, que es lo que ustedes van a hacer, usar el mismo formato y nada más sacar cada una de las componentes y luego sumarlas, ¿sí? Entonces, aquí tengo un número complejo y aquí tengo el otro número complejo. Voy a sumarlos. Entonces, primero tengo que sacar la parte real y parte imaginaria, que es simplemente identificar los coeficientes con su signo. ¿Sí? Entonces, aquí el primer número, la parte real de A, es menos 2. La parte real, la parte imaginaria, perdón, el coeficiente de la parte imaginaria es 5. Nada más se pone 5. ¿Sí? Y estas son las coordenadas del número complejo A. Entonces, vamos a graficarlo aquí en GeoGebra, que serían menos 2,5. Acuérdense que aquí, en el plano complejo, el eje horizontal son los números reales y el eje imaginario es el eje vertical. Y todo este es el plano complejo, o sea, aquí se llama C. ¿Ok? Y entonces las coordenadas nos decía que eran menos 2,5. Entonces aquí sería menos 2, dejen pongo un segmento, menos 2,5, sería aquí. ¿Sí? ¿Sí? Parte real es menos 2, parte imaginaria es 5. Entonces, el número complejo se representa por un vector que va del origen a esas dos coordenadas que les acabo de decir que aquí es A es igual a menos 2 más 5. Ese sería el primer número complejo. ¿Sí? Ahora lo representamos con vectores que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Siempre salen del origen. ¿Sí? Ahora el otro número complejo es 2 menos 5i. Entonces la parte real es 2, la parte imaginaria es menos 5. ¿Sí? Ahí está, 2 y menos 5. ¿Ok? Ahora vamos a graficarlo, entonces es 2, menos 5. Entonces sería aquí, voy a poner otro un segmento, otra vez sería para dibujar el vector. Entonces voy del origen y luego serían 2 en los reales y menos 5 en los imaginarios. Si era así, 2 menos 5. Sí. ¿Ok? Ok, entonces aquí para hacer la suma algebraica es tomar las componentes reales y aquí las componentes imaginarias. Entonces aquí vamos a poner, sería menos 2
más 2. Y luego acá serían, las partes imaginarias serían 5 y menos 5. Ahora simplificamos la parte real y simplificamos la parte imaginaria, que nos da 0 más 0 y ¿sí? Lo que quiere decir geométricamente es que este vector y este vector son el mismo vector, nada más que este es el negativo de este. Si los trato de sumar, la resultante me va a quedar en el paralelogramo que se forma, pero no se forma ningún paralelogramo. Aquí, ¿por qué? Porque si en este dibujo este, voy a dibujarlo en el sentido opuesto, este mismo vector, con otro color. Entonces aquí voy a poner en A, voy a poner este vector. ¿Sí? Entonces aquí empiezo en A y tengo que bajar las coordenadas del vector B, que eran 2,5, menos 5, ¿sí? Y queda en el origen. O puedo hacerlo con este. Voy a copiar otro color. Entonces voy a este, si le quiero sumar este, tengo que ponerlo aquí al final y subir menos 2 más 5 y queda en el origen. ¿Sí? Ya está el paralelogramo, pero no se forma ningún paralelogramo porque es una recta y son puntos colineales. ¿Sí? Entonces la resultante por eso nos da 0. Aquí podemos poner simplemente y igual a 0. ¿Sí? Porque es el origen. La resultante es el origen. Se puede representar de esta forma como un vector o simplemente por 0, porque las dos componentes son 0. ¿Okay? Entonces, en MATLAB, esto sería definir A, que era igual a menos 2, 5, menos 2, más 5i, no podemos la multiplicación, y B era igual a 2 menos 5 por i. Si sumo A más B, me da 0. ¿Sí? Y en el Excel también lo podemos hacer. Déjenme crear otra hojita. Entonces, para sumarlos, aquí nada más voy a poner texto para que sepan quién es A, este es B, este es A más B, o la suma. Entonces, A era igual a menos 2, 5. Entonces, aquí también se tiene que poner por separado, menos 2, 5, en celdas separadas. Y este era 2, menos 5. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer con operaciones básicas del Excel, que es simplemente sumar componente a componente con la suma. Entonces, sumo este más este, da 0. Y aquí igual pongo igual, este más este, me da 0. O para hacerlo con los comandos de números complejos, aquí tengo que convertir esto a un número complejo con complex en inglés. Acuérdense, los comandos los tenemos aquí en la página. Que los puse aquí están, en esta presentación. Están para, si tienen la licencia en español, la función sería complejo en español. Esto es para sacar la magnitud de un número complejo, la parte imaginaria, el ángulo, el conjugado, y aquí vienen todos. ¿No? Si no, nada más lo buscan con im. ¿Sí? Ahorita vemos cuál sería el complejo. Entonces, el complejo, tengo que poner la parte real, coma, la parte imaginaria. Y aquí me lo escribe ya como número complejo. Como esto lo voy a usar en estos tres, lo copio el comando. Entonces quiere decir que está aquí complex de este y este es complex de este y este. Que da 0. ¿Ok? O puedo usarlo con el comando de suma de complejos, que es in sum, y sumo el primero, coma el segundo. Y ahí está la suma, pero este es usando los comandos y esta es la suma simple. ¿Ok? Ya estaría la suma, da 0, en todos nos da 0. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la resta de estos dos números. Restar a menos b. ¿Sí? Entonces voy a usar otra vez todo este formato, pero ahora vamos a hacer la resta.
A menos B. Entonces, es el mismo A, es el mismo B. Entonces, la parte real y la parte imaginaria no cambian. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. Pero acá en la operación, como ahora vamos a hacer una resta, A menos B, tengo que aquí poner resta. ¿Sí? Entonces sería 2 menos 2, menos 2 menos 2, y 5 menos menos 5, porque estoy restando un número negativo. Entonces tengo que poner dos veces 5 menos menos 5. Y ahora la resultante de esto, A menos B, ¿cuánto me va a dar? Menos 4 y 10. ¿Sí? Ahorita se complica. 4 y 10. ¿Sí? Y esa sería la resultante de la resta. ¿Ok? Entonces, geométricamente, ¿qué quiere decir esto? Lo que estoy haciendo es que a uno de estos vectores le voy a sumar el otro, pero negativo. ¿Sí? Entonces, el negativo de este, ya sé que es este mismo, ¿no? Porque están en sentido opuesto. Entonces, si a este le sumo a este negativo, quiere decir que lo voy a poner aquí. Un tantito mejor, para que quepa. Más chiquito. Entonces, aquí, este también. Entonces, acuérdense, este B, como texto, B era igual, B es igual a 2 menos 5i. ¿Sí? Este es el número complejo A y este es el número complejo B. Pero como acabamos de ver geométricamente, este es el negativo de este. Entonces, si quiero restar A menos B, tengo que sumar A más el negativo de B. El negativo geométricamente es el mismo vector, pero en sentido opuesto. Entonces, quiere decir que me queda aquí mismo. Entonces, para sumarlos, tengo que poner aquí esta coordenada. Ahí. Entonces, tengo que poner ese mismo vector en esta misma dirección. Entonces, aquí voy a poner un segmento con las mismas coordenadas de A, que serían menos 2 y 5 hacia arriba. Ya está. Entonces, este sería la resultante. ¿Ok? Que serían menos 4 más 10. Y es lo que nos dio aquí. Menos 4 más 10. ¿Ok? Y si lo hacemos acá, en este, aquí puedo hacer la resta. Vamos a poner A menos B. Entonces, con operaciones simples, simplemente pongo este menos este, como una resta normal. Y luego la parte imaginaria, este menos este, y ya. Entonces, ahora lo convertimos a números complejos, ponemos igual complex, parte real, coma, parte imaginaria. ¿Sí? Menos 4 más 10. O se puede usar un comando, que sería igual a in subtraction, así es en inglés, y luego este, coma, este. Y nos da lo mismo. ¿Sí? Esa es la resta. Y el significado geométrico, pues nos queda el doble del vector. ¿Sí? Pues vamos a hacer otra operación para que nos quede de forma diferente. Dejen bajo este tics. Le pongo. Entonces vamos a poner un 9. Esto fue suma. Entonces vamos a crear otros dos números complejos diferentes y vamos a hacer la suma y la resta. ¿Dónde está? Ahorita vamos a copiar aquí. Entonces, aquí. Entonces vamos a poner sumar y restar los siguientes números complejos. Entonces el primero vamos a ponerle 4
más i, y al segundo vamos a ponerle 4 menos i. Ahí están los números, los dos números complejos. Entonces vamos a separar sus coordenadas, ¿sí? La parte real aquí es 4 y la parte imaginaria aquí es el coeficiente de la parte imaginaria, sería 1. Y luego del siguiente número complejo, que es 4 menos i, la parte real es 4 también y la parte imaginaria es menos 1. ¿Sí? Acuérdense, nada más se toma el coeficiente con sus signos. 4 positivo, 1 negativo. Entonces vamos a hacer la suma primero. Entonces para sumarlos, vamos a poner aquí, bueno, ahí le cambio en el rato a más b. Entonces tomo las partes reales y luego las partes imaginarias. Entonces la parte real de los dos son, aquí están, 4 y 4. Entonces ponemos 4 más 4. Y luego los coeficientes de las i sería 1 menos 1. Y el resultante que nos va a dar 8. ¿Sí? Lo puedo poner así nada más como 8 o le puedo poner 8 más 0i o así. Porque lo que aquí nos está diciendo es que la resultante va a estar en el eje real. No va a tener ninguna componente imaginaria. O lo podemos decir como coordenadas, 8,0. ¿Sí? Acuérdense que esto se puede ver como coordenadas. Esto solamente nos dice en qué eje está, en el real y en el imaginario. Pues vamos a hacerlo geométricamente. El primero es 4,1. Entonces voy a poner un segmento que es 4. Desde el origen empezamos 4,1. Ahí está el primer vector. ¿Sí? Ahora el segundo vector es 4 menos 1. Entonces hago otro segmento, y inicio en el origen y luego 4 menos 1. ¿Sí? Ya están los dos números complejos. Ahora tengo que, geométricamente, como les decía, puedo dibujar este vector aquí, que es poner las mismas coordenadas que empiezan aquí, que es 4 menos 1. Y ese es el resultado, ¿sí? Que es 8. ¿Sí lo ven? O puedo poner el primer vector aquí, que era 4,1. Y me debe quedar siempre en la resultante, que debe estar de aquí hasta 8. Por eso la resultante queda en el eje real. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer geométricamente o lo pueden hacer algebraicamente y debe dar exactamente lo mismo. Acuérdense, en MATLAB sería lo mismo. Entonces aquí en MATLAB sería A es igual a 4 más I, B es igual a 4 menos I. Aquí no tengo que poner el 1, ¿sí? Porque ya sabe cuál es el coeficiente. Lo sumo A más B, nos queda 8. ¿Sí? Y en Excel igual. Aquí teníamos otra A y B que eran 4 y 1. Y, perdón, es 4 y 1. Y el otro era 4 menos 1. ¿Sí? Este es A, este es B, este renglón es A, este renglón es B. Estas son la parte real, estas son la parte imaginaria. Pueden ponerle también, como en la tarea se las voy a dejar también en Excel, por eso vamos a crear formatos para que hagan la tarea. Entonces aquí le vamos a poner la parte real, la parte imaginaria y la operación. Y aquí tenemos parte real, parte imaginaria y la operación. Ya como lo acomoden ustedes va a ser, no importa, pero es la forma que mejor lo puedan aprovechar el espacio y las columnas y los renglones. Entonces aquí la operación de voy a hacer la suma. Entonces primero voy a definir el número complejo, que es parte real, coma, parte imaginaria. Igual aquí. Como es el mismo comando, lo copio con la crucecita. Y ya está. Y aquí se escribe complex E3F3.
que son las ubicaciones de la parte real y parte imaginaria. Ahora, para sumarlos, puedo usar los comandos simples, a más b, parte real, igual a más b, parte imaginaria, me da 8. Y lo convierto a complejo usando este mismo comando y me da 8. O como les decía, usar el otro comando, que es usar el imsum a más b, se pone coma, ¿sí? Porque el comando ya nos dice que es la suma, ¿sí? Ahora vamos a hacer la resta, si quieren lo hacemos ya de aquí, es este menos este, partes reales, igual partes imaginarias, este menos este, nos queda 2i, entonces lo convertimos a complejo, complex, parte real, coma, coma, parte imaginaria, 2i, ¿sí? O lo hacemos con los comandos en subtraction, entonces pongo el primero, coma, el segundo, 2i, y nos da lo mismo. Entonces vamos a hacerlo algebraicamente ahora la resta, acá para que veamos que nos debe dar 2i. Entonces ahora para restarlos, ahora hacemos igual, componente a componente, ¿sí? Las partes reales y las partes imaginarias. Entonces aquí sería 4 menos 4 y 1 menos menos 1. Siempre que resten con un número negativo hay que poner los signos de la resta y luego del número. Entonces aquí va a estar. Ups. Aquí está, ¿sí? 4 menos 4, 1 menos menos 1. Entonces hacemos esta resta. Aquí nos va a quedar 0 más 2 y 0. 0 más 2 y se pone 0. Entonces lo puedo representar así como las coordenadas 0,2 o simplemente como 2i. Sabemos que esto va a quedar en el eje imaginario, ¿sí? Y con coordenada 2. Entonces acuérdense, cuando hago la resta tengo que obtener el vector negativo del segundo, de b. Entonces aquí geométricamente lo que sería, este es el vector a. Entonces dejen pongo qué número complejo fue este. Este número complejo fue a igual a 4 más i. Y el otro número complejo es el que está aquí abajo, que es b, es igual a 4 menos i. Estos son los dos números complejos que aquí sumamos, ¿sí? Entonces aquí fue la suma a más b. Ahora, para hacer a menos b, acuérdense, tengo que primero obtener el negativo del vector. Pues el negativo de este vector es simplemente tomar ese vector en sentido opuesto, con la misma orientación y la misma magnitud. Entonces quiere decir que simplemente voy a voltear las dos coordenadas. Entonces voy a crear el vector menos b, sería, voy a poner un segmento, que sería ahora menos 4, peso del origen, menos 4 y este vector es este vector negativo, ¿sí? Ahora este lo voy a poner aquí, este es el complejo menos b, ¿sí? Este es b, este es menos b. Entonces ya puedo sumar a más menos b, que es lo que se hace más fácil geométricamente. Entonces tengo que crear un paralelogramo entre estos dos. Entonces quiere decir que tengo que poner este vector al final de aquí con las mismas coordenadas. Quiere decir que me voy a ir 4 negativos y 1 positivo. Entonces empiezo aquí, entonces voy 4 y 1. Y este sería el resultado. Si ven es 2i. O lo puedo poner este acá, que sería sumar a aquí. Entonces empiezo en E y me muevo 4 y 1. Y queda en donde mismo, ¿sí? Entonces la componente que aquí es la resta. Entonces esto sería
A menos B. Y nos da 2i, ¿sí? Es lo mismo. Es lo que teníamos aquí, 2i. Ahora vamos a hacer otra operación. Vamos a hacer esta operación que sea B menos A al revés. Ahora voy a ponerlo así. Para restarlos, B menos A, igual lo hacemos componente a componente. Entonces ponemos B menos A. Este otra vez B menos A. Entonces B menos A, las componentes las ponemos al revés. Entonces B es 4 y 4. Entonces aquí queda igual, 4 y 4. Las partes imaginarias serían menos 1, menos 1. ¿Sí? Aquí nada más la operación se invierte. Entonces sería menos 1, menos 1. ¿Sí lo puse bien? No, ¿verdad? B, B menos A. ¿Qué hice mal? B. Creo que lo hice al revés. ¿O cómo lo hice? A ver. 2i, dice A menos B. A menos B. Ah, ese fue A menos B. Ok. Ahora estamos haciendo B menos A. Sí, ya. Este, ok, va a quedar todo al revés. Entonces, aquí está. B menos A nos queda así. Menos 1, menos 1. Entonces nos queda 0, menos 2i, menos 2i. Esa sería la resta al revés. Entonces, en Excel para hacerlo al revés, pues nada más hacemos las operaciones al revés. Aquí voy a poner B menos A. Entonces podemos hacerlo aquí, que es este. Entonces sería el segundo menos el primero. Y luego igual aquí, el segundo menos el primero. Y ahora este lo convierto a complejo, igual complex. Y nos queda parte real, coma, parte imaginaria. Y luego si lo hago con comandos sería in subtraction. Y luego ahora los resto al revés, B, coma, A. ¿Sí? Con el comando se pone coma. Entonces nos da menos 2. ¿Sí? Y estos también los podríamos ir haciendo ahí. Y ahora aquí, ¿cómo vamos a hacer B menos A? Aquí tengo B. ¿Sí? Aquí tengo A. Ese era este. Este aquí. Este era A y este era B. ¿Sí? Entonces, tengo que dibujar A negativo. A negativo, déjenme pongo ahora con otros colores. Entonces, A negativo va a ser de aquí, pero las coordenadas originales son 4, 1. Entonces, el negativo será menos 4, menos 1. Entonces, nos da un vector exactamente de la misma magnitud de A, con la misma orientación, pero el sentido opuesto. Este es menos A. ¿Sí? Y luego tengo que poner este al final de este o este al final de este, como quieran. Entonces, aquí tengo que copiar B. B es 4. ¿Sí? Tomo este como si fuera el origen, 4 menos 1. Y nos da el resultado, menos 2i. Aquí está la resultante, es de aquí a aquí. ¿Ok? O puedo dibujar en B menos A, que es de aquí a aquí. Y nos da lo mismo. ¿Sí? Entonces, dejen nada más acomodo todo esto. Entonces, menos B era este es menos A. Y este sería B menos A. ¿Ok? Y esta es la resultante, que es menos 2i, que es exactamente el opuesto, 2i. Si resto A menos B, me da 2i, B menos A me da exactamente el número negativo, que debe ser un vector de la misma magnitud, en la misma orientación, pero sentido opuesto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer menos A menos B. Entonces,
para obtener menos A menos B. Igual hacemos componente a componente, sería menos A menos B menos A menos B. ¿Sí? Entonces, acomodamos todo para hacer la resta o este número, esta operación, menos A menos B. Entonces nos quedaría menos, hay que cambiar los signos, ¿sí? Entonces sería menos 4 menos 4. Menos 4 menos 4. Y luego la parte imaginaria de los dos sería menos 1 menos menos 1. Menos 1 menos menos 1. Entonces cambio los signos de A y cambio los signos de B. O los resto B, como lo quieran ver. Entonces aquí nos va a quedar, la parte real es menos 8 y la parte imaginaria es 0. ¿Sí? Aquí le puedo poner menos 0 más 0 porque no tiene signo en 0, entonces el resultado nos queda menos 8. ¿Sí? Lo que quiere decir es que el resultado debe estar en el eje real, pero debe ser menos 8, negativo. ¿Sí? Geométricamente aquí, ¿cómo sería? Aquí tengo menos B y aquí tengo menos A. Simplemente los sumo. ¿Sí? Si sumo estos dos, tengo que poner aquí este vector. Entonces, inicio aquí en la E y dibujo este vector negativo, que coordenadas son menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1. ¿Sí? O puedo dibujar en que sería de aquí 4, 1. Y me queda la resultante que es menos 8. ¿Sí? Y aquí. Entonces, aquí acuérdense que A más B, la primera operación que hicimos nos daba 8. Ahora acá el opuesto, totalmente opuesto, nos queda menos A menos B. Y nos da menos 8. ¿Sí? Y estas son las 4 posibles operaciones de suma y resta de dos números complejos. Siempre nos quedan paralelogramos, 4 paralelogramos, ¿sí? Y un paralelogramo. Y ahora lo pongo acá en Excel. Era restar. Vamos a restar menos A menos B. Entonces dejen hago esto muy chiquito. Que quepa. Entonces voy a primero restar, sería igual, y pongo nada más menos A parte real, menos la parte real de B, ahí está, y luego ponemos la parte real, menos esta parte real, menos este, ¿sí? Y sacamos el complejo. En este caso, este vector lo habíamos hecho antes, este es el que estoy usando ahorita, nomás voy a hacer las mismas operaciones, complex, parte real, coma, parte imaginaria, ¿sí? En este caso da 0. Para este caso, tengo que hacer lo mismo, menos menos o menos 8 y pues no me puse menos menos nos da 0. Lo convierto a complejo, parte real, coma, parte imaginaria, y nos da el menos 8. ¿Sí? Y con comandos, que aquí les decía, era im, ¿cómo lo podríamos hacer con comandos si queremos hacer resta y resta? Menos A menos B. ¿Cómo se les ocurriría? Déjenme usar im, im, pongo in, in. El conjugado no es el negativo, el conjugado nada más es el reflejo con respecto al eje real. Vamos a ver esa forma.
Entonces, aquí para poder hacer la resta de la resta, o sea, menos A menos B, el IMSUM lo único que hace es el primero menos el segundo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta resta? Aquí voy a poner, a ver si le voy a poner 0, coma, el primero. Esto sería menos A, ¿no? Y luego lo anido. Le voy a poner IM otra vez. IM, no le puse IM sub. Acá también es IM sub. O sea, tengo la resta de 0 menos A y luego esa resta le resto B. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? O sea, aquí pongo IM sub resto 0 menos A. 0, A. Eso me debe dar el inverso, o sea, el inverso aditivo de este, que sería menos 4 menos 100. Si quieren le pongo igual para que vean. Me da el negativo de este. Ahora aquí anido la operación. Quiere decir que aquí voy a poner, igual que en el otro, IM sub ese que fue menos A, coma, B, que es este. Ya está la resta, ¿sí? Me da lo mismo, menos 8. ¿Sí? Es pura lógica de cómo irlas aplicando, porque aquí no puedo ponerle así nada más una resta, ¿sí? No puedo hacer operaciones de reales con complejos o imaginarios con complejos. Tienen que usar siempre comandos. ¿Ok? Y ahí está el resultado de estas 4. Y en MATLAB, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, es A, ahí estaba, B, ahí estaba, entonces menos A, ahí está. Y entonces menos A más B, no, perdón, menos A menos B, nos daba menos 8, ¿sí? Ya están los 4 números complejos. Entonces les voy a poner uno, a ver, uno más, una subsección, sumar los números complejos. Entonces les voy a poner A y B, es una A y B, esto va a quedar acá. Entonces A es menos 3 más 2i, ponemos espacios, b es igual a 4 menos 2i. ¿Sí? Si sumo estos dos números complejos, ¿cuál sería el resultado? A ver, hagan ustedes si lo entienden. ¿Cuál sería el resultado de esta suma? Es sumar A más B. Pueden poner todos los pasos de descomponerlo por componentes, pero si ya lo entendieron, vamos a sumar A más B. Pues, ¿alguien ya tiene el resultado? Sería 1 para los números reales Ujú. y 0 para los imaginarios. Imaginario, sí. Ajá. Entonces, aquí nada más sumamos, déjenme me pongo los pasos, que sería menos 3 más 4 más, sería aquí 2 menos 2 en i. Entonces, al simplificar la parte real, sí, nos da 1 en los reales y 0 en los imaginarios. ¿Sí? Pero esto nos dice que es 1 en el eje real. ¿Sí?
Y esa sería ya la simplificación. En este caso, como no hay parte imaginaria, puedo escribirlo nada más así, de las dos formas. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo aquí en GeoGebra para que veamos qué fue eso geométricamente. Dejen, grabo este. Y vamos a crear algo nuevo. Entonces, este sería menos 3 más 2i. Entonces, el primer número complejo empieza en el origen y es menos 3 más 2i. Menos, oh, puse, déjenme borro esto. Segmentos. Empiezo en el origen y es menos 3 más 2i. Menos 3 más 2i. Ese es el primer número complejo. El segundo número complejo es 4 menos 2. Entonces empiezo igual en el origen. 4 menos 2. ¿Sí fue 4 menos 2? 4 menos 2. 4 menos 2. ¿Sí? Y 3, 2. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacerlo geométricamente. Sería poner este vector aquí o este vector aquí en el inicio. Entonces empiezo en el final de este y dibujo el segundo vector que eran 4. ¿Dónde son 4? Aquí 4 y menos 2. ¿Sí? Nada más sigo el caminito que me dice aquí. Este y luego este. O este y luego este, porque hay conmutatividad. Puedo empezar sumando este más este. Entonces, si sumo este más este, aquí sería empezar aquí y luego me voy menos 3 más 2. Y queda en la resultante, que es 1 en los ejes reales. ¿Sí? Y ya está geométricamente la resultante. ¿Sí? Entonces tienen que interpretarlo gráficamente porque tienen que saber que los números complejos están en un plano, forman vectores y siempre separar parte real y separar la parte imaginaria. Porque lo que vamos a ver después, vamos a verlo con la magnitud y el ángulo del vector, ¿sí? Que es la representación polar. Esta representación que estamos viendo es representación cartesiana, porque estoy dando las coordenadas X y Y. ¿Sí? A eso se le llama representación cartesiana, y la polar es cuando damos la magnitud y el ángulo, como ustedes lo ven en física, que normalmente las fuerzas, las distancias, las representan por vectores. Y vamos a ver cómo hacer las sumas, pero de forma polar. Y también vamos a ver la multiplicación. ¿Sí? Entonces, a estos dos, ahora voy a hacer la resta, nada más acá geométricamente para que vean. Entonces, aquí tengo la suma, esta es la suma. Si ahora si resto A menos B, acuérdense, este es A y este es B. Entonces, tengo que dibujar el otro vector. Voy a ponerlo con otro color. Entonces, aquí tenemos A era menos 3 más 2 y B es 4 menos 2. Entonces, ¿cómo sería menos B? Tengo que invertir las coordenadas de este, que eran 4 menos 2, entonces me voy a menos 4 más 2, ¿sí? Y este sería menos B, y lo puedo sumar a A. Entonces, si sumo aquí a A, o acá sumo B, entonces sería aquí, tendría que poner las coordenadas de A, que son menos 3, 2. Entonces empiezo aquí, menos 3, 2. Y ese sería la resultante hasta acá. O puedo sumar este a menos b, que es el b negativo, y aquí sería menos 4 más 2. Y ahí está la resultante. La resultante nos da menos 7 en los reales, 4 en y. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces voy a poner ahora la operación a menos b, a menos b, sería menos 3 menos 4, 2 menos menos 2, ¿sí? Porque el 2 es negativo y estoy haciendo resto, tengo que poner 2 veces el negativo. Entonces sería 3 menos 4
2 menos menos 2 nos queda menos 7, menos 7 más 4i, menos 7, sí le puse menos 7. Y ya esas coordenadas no las podemos representar de otra forma, más que de forma polar, que sería la magnitud y el ángulo, pero así queda, menos 7 más 4i, que representa este vector, al de aquí, f, hasta el origen, que es menos 7 más 4. Déjenme dibujo con otro color. Del origen a la f. ¿Sí? Y ese sería menos 7 a 4. Y así podemos hacer todas las operaciones, simplemente dibujando paralelas, que es como se hacía cuando yo estudiaba, con escuadras y con reglas. Pero aquí ustedes nada más mueven las coordenadas de un punto a otro y lo hacen muy fácil en GeoGebra. Esto se puede hacer en el teléfono. Y luego ya nada más lo graban como un TIX. ¿Sí? Y lo agregan a su archivo. ¿Sí? Es lo que van a hacer de las gráficas, porque esto es lo más simple, pero entender las gráficas es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué representa geométricamente? Y en GeoGebra, si tienen su cuenta de GeoGebra en internet, pueden ver operaciones de suma, resta, multiplicación y división en mi cuenta de GeoGebra. Además busquen mi usuario, mira, mire, GeoGebra. Mira, ahorita aparece mi usuario. Es resources. Aquí están. Bueno, mi usuario es, creo que aparece como mi MI, mi Ramírez, ¿cuál es mi cuenta? Así estoy, MI Ramírez Sosa, ¿sí? Y aquí pueden ver todo lo que les he puesto para, aquí están, esta es multiplicación de números complejos, resta, suma. Entonces, si abren el de la suma, aquí ustedes van a poder modificar los vectores, ¿sí? Y hacer la suma. Ya les calcula la suma con el paralelogramo, ¿sí? Automáticamente. Entonces ponen cualquier vector, 8 aquí, le pongo 8 acá, pues me da 0. Ahí está. Si le pongo aquí 4, pues me da 8, 4. Si lo pongo aquí y este lo pongo aquí, me queda una componente totalmente vertical, porque las reales se cancelan. ¿Sí? Entonces todo esto les va a servir para que entiendan estática, dinámica, estructuras de materiales, y todas las materias que van a ver en física tienen que, en la carrera, tienen que representar muchas cantidades como vectores. Pero aquí lo estamos viendo primero como números complejos. Después lo vamos a ver como vectores y como matrices. Estas operaciones pueden buscar ahí en mi usuario, todo está libre. Y luego aquí está la resta. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el negativo? Tengo estos dos vectores y luego el negativo pues siempre es opuesto con la misma magnitud, pero dirección opuesta, ¿sí? Y este es el vector que le estoy sumando, este no le cambio nada y nada más le sumo el negativo de este, ¿sí? Entonces si quiero sumar dos vectores iguales, obviamente me da 0. Bueno, hay un punto 6, pero no lo puse bien aquí. En 0, 0, bueno, más o menos ahí debe quedar en 0, 0, 0, 0 y me da 0. ¿Sí? Y ahí pueden practicar ustedes en GeoGebra y pueden encontrar recursos de muchísima más gente. Hay en todos los idiomas. ¿Okay? Y ahí repasen eso. ¿Sí? Y mañana vemos las otras operaciones. Y poquito a poquito vamos a ver la representación de números polares, que también lo han de ver en otras materias. Y les enseño cómo usar la calculadora. Ok, entonces si no hay dudas hasta aquí, nos vemos mañana. Vayan repasando todos los días los notas y traten de practicar por su cuenta. En el libro ahí vean el capítulo, en el uh, apéndice, ¿sí? Ahí ven todos los ejemplos que vienen en el libro. Entonces la tabla, profe, es de cartesiano, ¿verdad?
Sí, sí, cuando tenemos aquí parte real y parte imaginaria, todo esto es cartesiano. Cuando ya sacamos la magnitud y el ángulo, sería polar. Y eso lo vamos a ir viendo Ok. para que sepan cómo convertirlo. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana si no hay más dudas. Y consulten el libro nada más para que vean que hay muchos ejemplos ahí, problemas por hacer, pero la tarea yo se las doy en esta semana. Ok, profe. Bueno, Maestro, gracias. sí, que estén muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Mañana, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Nos Claro, vemos. profe, que tenga buen día. Igualmente, buen día, que les vaya bien.